¿Por qué la gente de esta comunidad piensan que este crimen se pudo haber prevenido? Bueno, la historia se remonta a 30 años atrás. Vamos a poner que fue en los 90 aproximadamente. En ese entonces era una familia normal, una familia promedio. Tenían dos niños, uno de aproximadamente 17 años, la niña más o menos 10. En ese entonces fue un tema muy sonado por medio de las radiodifusoras porque no existían las redes sociales. Y la gente empezó a especular porque conocían un poco más de cerca a la familia, porque pues digamos que esta ciudad era todavía como un pueblo. Bueno, pues resulta que surge la desaparición de una niña y se comenzó a buscar, se comenzó a dar difusión en los medios, bueno, infinidad de cosas para encontrarla y la gente empezó pues a enterarse de ciertas cosas del núcleo familiar. Entre ellos empezó a especular de que quien había hecho desaparecer a esta menor era alguien cercano. Los papás dejaban a cargo del hermano mayor a la niña y se especula, digo se especula por no decir que es un hecho aseverado, porque pues, hace 30 años yo no estaba con la edad suficiente como para recordar los datos. Sin embargo, esta es una historia que tiñó de, tiñó de rojo la ciudad. Por un regalo de Navidad que el hermano mayor estaba inconforme, terminó discutiendo y llevando a su hermana a un río que estaba cerca. Ese río está, no sé, dos, tres cuadras de su casa, de donde se suscitan ambos sucesos. Y en ese tiempo la zona no estaba tan urbanizada, estaba un poco sola, o sea, recuerdo muy tenuemente este, que ese lugar estaba muy, pues muy solo, ¿no? Pese a que era una ciudad, todavía no estaba tan desarrollado. Entonces, él llevó a su hermanita por todo el arroyo y a la altura de no sé cuántos kilómetros, aproximadamente como 2 o 3 kilómetros, el último a la niña. La dejó tirada y la intentó esconder. Pasó el rato, la seguían buscando los papás y todo el regreso normal. Cuando él le cuestionaron acerca de su hermanita, él dijo que simplemente le había dejado la puerta abierta y que pues no sabía, y no sabía, ¿no? Sin embargo, pues uno como padre de familia, conoce uno a los hijos y pues hasta en una amistad puedes saber cuando te mienten. Entonces empezaron las especulaciones más cercanas hacia el hijo mayor y contra todo pronóstico que ustedes van a intentar entender, porque yo la verdad no lo entiendo, resultó ser él el culpable. Y resultó que la sociedad también se dio cuenta de que él era el culpable. Y digo se dio cuenta porque ya se imaginarán quién intentó solapar o no intentó, logró solapar eso. Bueno, resulta que encuentran a la niña y todo, y su forma de, como de procesar eso, me imagino por un lado sentir el dolor de que solo te queda un hijo, de que todo lo que has hecho de repente se parte, ¿no? De repente tienes una familia y la persona que debía proteger a su otro ser querido es justamente quien termina haciendo que pues, ese angelito se fuera al cielo. Y me imagino que ha de haber tenido alguna clase de poder político o injerencia
en ese tiempo la familia para que no lograran que él fuera procesado por eso. Y sin embargo, mucha gente, o sea, su mirada acusadora de la gente que sabían que él había sido, y y lo llevaban todavía a su centro de trabajo, para que no se quedara solo en casa y comían con él. Todo mundo juzgaba a esos padres, no solo a él, juzgaba a los padres. ¿Cómo era posible de que tú sabías que él era el responsable y no lo hicieras a cargo? La solución para los papás fue mandar al niño, digo niño porque pues, en ese tiempo él tenía 17 años, y me imagino que si lo procesaron, lo han de haber procesado por unos meses, un año, mucho. Ustedes saben cómo se aplicaba y cómo actualmente se aplica también la justicia para la gente que es menor de edad. Entonces él se les hizo muy fácil y lo mandaron a otros países. En las cuales le dieron la carrera de chef. Él era muy inteligente, o es muy inteligente. Este, aprendió varios idiomas. Bueno, el caso es que él después de años termina regresando acá a la ciudad. Y no hablo de que regresó por gusto. Regresó porque luego se hizo una indagatoria de que tenía este, acusaciones, demandas. Si no mal recuerdo, el país es España, en el cual ya lo habían aprendido una primera vez y tenía una siguiente demanda, y eso hizo que regresara a México. Regresó, el año exacto no lo sé, y al cabo de un tiempo él empezó a tener actitudes, le vamos a llamar soberbias con sus vecinos, ¿no? Por decirlo más o menos. Y terminó en esa misma casa haciendo o atrayendo a una niña que vendía dulces. Una niña de 12 años que vendía dulces para vivir, que su familia era conocida de años, pasaban por esa calle ofreciendo los dulces, ofreciendo cositas para vender desde hace muchos años. La niña la dejaban en un punto y la recogían en otro punto. Ella iba, por ejemplo, con una tía o una prima, y ponte, esta tía se iba en la sexta, vamos a poner, y esta niña se iba en la séptima. Todo derecho, y concordaban aquí a una hora exacta para que ellas se trasladaran a otro municipio cercano en el cual ellas vivían. Bueno, en ese transcurso, que fue un transcurso de fin de semana, la niña desapareció, no llegó al punto acordado. Los papás al día siguiente vinieron acá con la desesperación, y como eran conocidos, vieron las grabaciones de las cámaras a los vecinos y todo eso. Y empezaron a ver que efectivamente la niña sí había caminado ese tramo. Sin embargo, en cierta calle ya no se veían las otras cámaras. Entonces determinaron que en esta calle que les faltaba, que les brindaran cámaras, porque eran pocas las viviendas que tenían cámara en la parte exterior. Esperaron a que el negocio de la esquina les brindara el acceso a sus cámaras, solo que como era fin de semana, pues no estaban. Entonces, ellos permanecieron ahí durmiendo sobre esa calle. La mayoría de la gente apuntaba de que la niña se la habían subido un carro y se la habían llevado. Creo que tristemente era algo, entre comillas, más creíble de parte de toda la sociedad que conocía el caso en ese entonces, y pues viable, ¿no? Que la gente pensara que era un desconocido completamente el que había suscitado eso.
Para no hacerles el cuento largo, resulta que cuando les brindan las cámaras de seguridad el día lunes, ellos ya habían pasado 2 días ahí durmiendo, esperando a que les dieran las grabaciones. Y, y cuando vieron la grabación, se dieron cuenta que ella había ingresado a ese domicilio. Sin embargo, nunca había salido. Entonces, los familiares, que eran los que estaban detrás de la investigación, tristemente, aquí para que algo tenga una resolución temprana, es la misma familia quien debe moverse. Comenzaron a decir a la Procuraduría que viniera, que tenían las pruebas y que no sé qué, que no sé cuánto. Pero un vecino, no sé con qué intención, no creo que con mala intención, porque estaba en una grabación, le dijo a él que iban a venir por él, porque todos sabían que él la había ingresado a su domicilio. Sin embargo, a eso le permitió a él huir. Claro, al vecino le dijo que él tenía respaldo político y que a él no le podían hacer nada, que él tenía gente adentro y que ni se imaginaba. Se escapa él de la vivienda, llega la policía, ingresa a toda esa vivienda, hace un cateo y cuando casi estaban a punto de rendirse, la misma niña les dijo, aquí estoy. ¿Y por qué digo la misma niña? Porque a veces los policías, no todos, buscan las pruebas de una manera superficial. Y en ese caso, estaban haciendo pues la búsqueda, solamente que ya saben que ellos en la primera búsqueda no tienden a buscar en el suelo o el subsuelo. Sin embargo, en una de las partes vieron que un dedito asomaba. Y cuando vieron eso, supieron de inmediato que se trataba de la niña, la sacaron de ahí. La niña estaba completamente sin nada. Y por lo consiguiente, ya se imaginarán por qué, ¿no? Se le dio la noticia a la familia, la noticia que creo que nadie quiere escuchar, creo que es una de las cosas que te genera uno de los peores vacíos. La gente rogaba y aclamaba, estaba borbotones de personas en la esquina de la casa, intentando a depurar, no encuentro la palabra correcta, a tratar de entender esa situación tan aberrante que uno de los vecinos hiciera eso. Estamos hablando de alguien de 45 años y una niña de 12. A ese volumen estamos hablando. Les voy a mostrar la estructura corporal para que se den cuenta de que no había ni las más mínimas posibilidades para esa tierna criatura. Es triste cómo esta historia, a los 2 días de que todo eso sucediera, él seguía prófugo, y a los 4 y a los 5, y de repente, de la nada, la policía dice que apareció sin vida, apareció desvivido y que él mismo lo había hecho. Sin embargo, meses después, él le dio me divierte desde su cuenta de Facebook a la publicación del caso. ¿Cómo explicas eso? Si él ya no está con nosotros, ¿cómo explicas el me divierte de su cuenta? ¿Quién más es tan frío para hacer eso? Dime.